Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por estar el día de hoy y por haber estado en esta última batalla, de muchas que hemos librado juntos, no nada más en Coyoacán, sino en los diferentes frentes que se detonan en un país que se resiste a la equidad, a la igualdad y al respeto en general de los derechos humanos. La verdad es que en el caso de Coyoacán nos dimos cuenta que el movimiento está vivo, que es vigoroso y que hay mucha gente que está dispuesta a no venderse, que no renuncia a la dignidad y que tiene esperanza en la transformación verdadera de este país. Nos enfrentamos a resistencias de propios y de extraños. Muchos le apostaron al fracaso en el distrito en el que yo participé y que finalmente ganamos quitándoselo a la derecha, porque este distrito lo tenía el PAN, y gracias al movimiento, a pesar del dispendio, el rebase evidente de los topes de campaña de los candidatos de la derecha, pues nada más que se encontraron en Coyoacán a mucho pueblo, a gente consciente, a gente informada, a gente formada. Y bueno, la verdad, mi agradecimiento a todo el equipo. Miguel Ángel y yo hicimos una campaña de movilización, de conciencia, de convencimiento, de liderazgos y de gente que nos encontrábamos todos los días en la calle, y la verdad es que me siento muy orgulloso de pertenecer a la comunidad coyoacanense y en general al movimiento que encabeza nuestro querido compañero y licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros sí reconocemos, nosotros sí comprendemos que buena parte de la representación que tienen las izquierdas en los gobiernos y en los espacios legislativos se debe a ustedes y a un liderazgo sólido, honesto y valiente como es el del compañero Andrés Manuel. Esa alegría no nos la van a quitar, compañeros, porque si hubo fraude y por eso la patria está de luto. Aquí tengo mi moño, así como lo pusimos el 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, para que la patria se enterara que las cosas en este país no andan bien, que no existe la democracia y que se sigue violando el derecho sagrado, el derecho político sagrado en cualquier democracia, que es el respeto al voto. Ya se les olvidó que hasta una revolución se hizo en este país por no respetar la voluntad popular, sin vergüenzas. Y ahora regresan estos que hablan de que son el partido que representan la Revolución Mexicana. Le voy a dar lectura. La verdad es que son como 30 cuartillas, pero pues no va a haber condiciones para extenderme tanto. Pero la verdad es que el nuevo proyecto alternativo de nación da para que nada más entre Martí y yo presentemos 200 iniciativas, sin ningún problema, porque este país necesita transformarse y de entrada que las cámaras no sean un espacio hermético, oscuro, silencioso. Ahí debe de iniciar, o por ahí debe de propiciarse también el debate nacional, al igual que en las plazas públicas y en asambleas populares e informativas que debemos de estar detonando todos juntos. Esta agenda legislativa la hicimos cuando salimos del gobierno de la ciudad, todo el mundo sabe esa historia. Al siguiente día salimos a la calle y nosotros íbamos con una propuesta y la gente nos decía: no, nosotros tenemos estos problemas, y nosotros íbamos con unas ideas y la gente nos empezó a tirar línea de cuál tenía que ser la agenda política del movimiento, por lo menos en Coyoacán. Lo que voy a leer se desprende de ese conjunto de demandas, de ideas, de opiniones, de reclamos, de críticas, de aportaciones que hizo la gente en el periodo que por lo menos comprendió del 1 de octubre
al día 1 de julio, que fue el día de la elección. Trataré de ser breve y voy a resumir lo más que pueda. Seguridad pública. Abordarlo desde la perspectiva de la prevención. Y tomemos un modelo que funcionó en la ciudad, compañeras y compañeros. Andrés Manuel López Obrador asignó presupuesto participativo para la prevención del delito. ¿Se acuerdan? Sí. $500,000 de pesos por año por lo menos. Se pusieron policías en bicicleta, se contrataron servicios de policía auxiliar o bancaria, se hicieron senderos seguros, iluminaron callejones, se pusieron clareos y podas en mejoramiento de los servicios urbanos. Tenemos que repetir ese esquema. No va a ser a balazos nada más como se va a resolver el problema de la delincuencia, sino atendiendo con la comunidad, con el acompañamiento de las comunidades, los problemas a ese nivel, y creo que esa experiencia, al ser exitosa, se tiene que retomar en todo el país, para no seguir en esta guerra estúpida de Calderón. Punto número 2. Mayores recursos para el rescate a unidades habitacionales. En Coyoacán esto es un problema bárbaro, particularmente en el distrito en el que me toca a mí ser representante popular. Unidades donde habitan hasta 2.500 familias, pero en su conjunto estamos hablando de más de 30.000 departamentos. Imagínense qué barbaridad. Y con un abandono que los regímenes priistas, y con mayor razón los panistas, pues dejaron a su suerte todos estos conjuntos habitacionales que en un principio trataban de resolver el problema de la vivienda, como en su momento parcialmente lo lograron, pero dejaron y provocaron otra serie de conflictos, y que ante el abandono, también desde los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, se empezó a hablar del rescate de unidades habitacionales. Pues tiene que haber más recursos en todo el país y seguir ese modelo exitoso de rescate de unidades habitacionales sin renunciar a la responsabilidad y a la formación de ciudadanía en cuanto a la convivencia, condominal. Ahí no nada más es un asunto de recursos, sí son importantes, vamos a pelear por ellos, sino que también vamos a buscar que la convivencia se mejore con la intervención del gobierno y por supuesto de las comunidades. El punto número 3 tiene que ver con un problema que se visibilizó quizá más después del golpe que le da Calderón a la compañía de Luz y Fuerza, y dejando en la calle a más de 40.000 electricistas. El presidente del empleo dejando en la calle a miles de familias y de trabajadores de esta industria. Bueno, aquí nosotros tenemos no nada más una obligación moral de respaldar, de ser solidarios con este movimiento, sino también de comprender que la problemática no únicamente es el conflicto laboral, sino que se olvidaron de los usuarios. Y ahora el problema lo tenemos todos con los altos cobros de las tarifas eléctricas. En la Cámara urge dar el debate, como lo está haciendo la Asamblea Nacional de Usuarios, que son ciudadanos organizados, respaldando no nada más el movimiento, repito, del conflicto laboral, sino también la necesidad de lograr en el país la tarifa social justa. No más a los cobros excesivos, ilegales e indebidos de la energía eléctrica. Ayúdenos en este movimiento, compañeras y compañeros, que nosotros haremos la tarea que nos corresponde en la Cámara de Diputados. Fíjense, ya para el día 18 de septiembre, de una vez les vamos invitando. El 18 de septiembre estoy organizando con mi compañero Martí Batres y con los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, del SME y de otras agrupaciones, un foro sobre la problemática energética. Se va a llamar Del conflicto laboral a la tarifa social justa. Martí Batres, por cierto, va a hablar en el tema de elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica. No podemos dejar en el mercado un servicio que se ganó con la lucha del pueblo de México. En 1960 se expropió y ahora estos canallas quieren vender y malvender lo que con tanto esfuerzo el pueblo de México construyó.
y perdón que de pronto me moleste tanto, pero no es para menos la forma en cómo se viola y reviola la Constitución de nuestro país, particularmente el 25 y el 28 constitucional, que hoy por hoy es letra muerta, porque la mitad de esa industria, desde los tiempos de Carlos Salinas, se ha ido privatizando paulatinamente. Tenemos que dar esa lucha, y yo les invito, compañeros, a que el 18 de septiembre me acompañen a las 11 de la mañana en la Cámara de Diputados, en un auditorio. Ahí los esperamos. El tema de los jóvenes. Nosotros otra vez abordamos una experiencia exitosa y la gente nos lo pedía todo el tiempo. No hay trabajo y no hay escuela. ¿Cómo puede ser? Pues si el Estado no cumple su palabra, la delincuencia organizada sí. Si el gobierno no provee de servicios y de opciones, pues la delincuencia sí. Entonces, el planteamiento que se hace en el nuevo proyecto alternativo de nación es algo que tenemos que hacer nuestro en la Cámara de Diputados y que vamos a luchar para que el programa Prepa Sí, que es un éxito y que erradicó prácticamente la deserción en el nivel de educación media superior, se aplique en todo el país. Prepa Sí nacional, Prepa Sí en todo el país. Este logro del gobierno del Distrito Federal se tiene que extender en todo el país. Y no únicamente en el tema laboral, tenemos que atender a la economía social a través de la creación de cooperativas juveniles y entender el turismo, el deporte, la cultura, la gastronomía como industrias no contaminantes que pueden incluir en sus filas laborales a miles y cientos de miles de jóvenes que están en este momento sin empleo. Aquí tenemos un dato, fíjense que Calderón miente que son 285,000 jóvenes en condiciones de no tener trabajo y no tener escuela, pero el dato real es de 7.5 millones. Bueno, real porque es el oficial, porque él ni siquiera lee sus propios datos, ¿no? Entonces inventa cifras y nosotros tenemos el dato de que tenemos 7,5 millones de jóvenes que están en la calle literalmente, y tenemos que ir a recuperar este país para darles una salida, una opción, y que se mantenga a través de ello la construcción de nuestra patria. Es impresionante lo que ha sucedido este año 2012, el movimiento Yo Soy 132, detonado el 11 de mayo en una escuela privada. Al final nosotros que estábamos en la campaña veíamos el cambio. Hay un antes y un después del 11 de mayo de 2012. Los jóvenes estaban alejados, estaban como sí encabronados, pero estaban mirando para otro lado. Después del 11 de mayo nosotros sentíamos que los chavos abrían la puerta cuando sabían que iba el candidato del PRD a plantearles una idea, a plantearles una agenda, a plantearles una transformación. Cuando les decíamos que estábamos con Andrés Manuel, pues con mayor razón veíamos esa luz en los ojos que provoca la coincidencia y la afinidad. La verdad es que nuestro reconocimiento a todas las mujeres y hombres jóvenes que estudian o que no estudian, pero que están en la lucha por la democratización de los medios y en general de este país. Un aplauso a los jóvenes de México. En el tema de las escuelas, compañeros, fue un reclamo permanente. No puede ser que las escuelas en el Distrito Federal no tengan ventanas en invierno o no funcionen los baños. No puede ser. Tenemos que dar la batalla también en la Cámara para que no se echen la bolita de que no se han descentralizado los servicios educativos en el Distrito Federal, por eso no hay suficiente presupuesto. Obviamente el gobierno de la ciudad no se cruzó de brazos. Por una obligación social, hasta por sentido común, se etiquetó un presupuesto para rescatar a las escuelas. Pero imagínense si esa circunstancia tenemos en el Distrito Federal, no me quiero imaginar cómo están las escuelas en Chiapas, en Oaxaca, en Tlaxcala, en Guerrero. No puede ser. Tenemos que atender este problema que es fundamental. Ahí están nuestros niños. Y obviamente tenemos que atender el problema educativo de manera integral. El asunto de la educación no es únicamente salarial, es de contenidos, de la educación es de calidad,
del personal docente, pero también de las instalaciones, caray, que por lo menos funcionen los baños, y es un asunto que la gente nos lo planteaba prácticamente cada semana, cada día durante la campaña. En fin, aquí tengo más datos, pero habrá momento para seguirlos exponiendo siempre que ustedes tengan esta bondad y esta generosidad de acompañarnos. Reducir en un 50% el sueldo de los altos funcionarios, incluyendo diputados, senadores, subsecretarios, secretarios de Estado. Hay un montón de nuevas instituciones llamadas autónomas, y entrecomillaría autónomas. Pues ni modo que el IFE sea autónomo, ni modo que Leonardo Valdés sea un ciudadano ahí libre que se puso muy atento y fue profesional, imparcial en el tema de las... Bueno, nada más pongo ese ejemplo porque puede ser en este momento muy emblemático, pero es falso que estas instituciones sean autónomas y sin embargo generan un costo al pueblo de México impresionante. Tenemos que combatir ahí la opacidad, se tiene que saber qué está pasando en estas instituciones, por qué nos cuestan tanto y a veces no sirven para nada. Entonces ahí el compañero Martí Batres en la primera sesión presentó una iniciativa en el que además aborda el tema del dispendio en general. No puede ser, y aquí hay un dato que estamos manejando, pues tan solo el costo del avión presidencial alcanzaría para darle trabajo alrededor a 800,000 jóvenes, dándoles un salario mínimo por lo menos durante un año. Imagínense, eso no se vale en un país con tanta desigualdad y con tanta miseria. Entonces el tema de la austeridad republicana, demostrado y aplicado en el Distrito Federal, también genera recursos. No vamos a permitir una disquerreforma hacendaria que no está mirando a hacer justicia hacendaria, no están pensando en cobrarle impuestos a las televisoras, a los bancos, a las cerveceras, a los refresqueros, a las cigarreras, a Cemex, a las telefónicas. No, están pensando otra vez en encajarnos el diente a todos nosotros. La idea que trae Peña Nieto es subir el impuesto al valor agregado, que es el IVA, al 20%. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¡No! Que paguen los que más tienen, ¿sí o no? No vamos a permitir que se grave también con este impuesto ni a los libros, ni a los alimentos y mucho menos a las medicinas. Espero contar con ustedes en esta batalla que vamos a dar. Es austeridad y una transformación de la política hacendaria, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Y hay que desaparecer las pensiones de los expresidentes. Estos sinvergüenzas trabajan 6 años. Tenemos aquí gente que ha trabajado toda la vida y no tiene nada. Toda la vida y no tienen nada. Y estos trabajan 6 años y el pueblo de México le tenemos que pagar 4 millones anuales. Eso es lo que cuesta la pensión de los expresidentes y no se vale. Y lo vamos a visibilizar y lo vamos a denunciar y también esperamos contar con todo su respaldo. Porque no se vale que estos señores estén saqueando de esa manera los recursos de la patria. Impulsar la cultura. Fíjense que hicimos una campaña con teatro. Había teatro y había mensaje político, una cosa maravillosa, y decíamos, híjole, pues no va a llegar nadie, al contrario, y hacíamos la encuesta, ¿no? Encuestas de verdad, porque estaba ahí la gente. ¿Desde hace cuánto que no van al cine? Le decíamos a la comunidad, y pues la gente nos decía, al teatro. Bueno, yo les pregunto, ¿y al teatro? ¿A un concierto? No puede ser eso, compañeros. La cultura tiene que ser parte de la canasta básica de este país, tan importante como el trabajo, como la vivienda, como todos los otros derechos. Yo le decía al oído aquí a Elenita, y obviamente tuvimos todo el respaldo de Paco Ignacio, de hacer una ley de acceso universal a la cultura.
Y suena una cosa, una locura, pero si no proponemos locuras, compañeros, este país nunca va a dar un paso decidido hacia adelante en este tema. Siempre la cultura va quedando ahí como para rellenar, ¿no? Como para ahí haciendo como un segundo espacio en la jerarquía de las prioridades, incluso de la izquierda, hay que decirlo. Y eso ya no puede ser. Eso ya no se puede permitir y vamos a trabajar por esta ley. Los diputados, por lo menos del movimiento, estamos súper comprometidos. Hicimos un evento maravilloso, yo me acuerdo, en el centro de Coyoacán. Muchos de ustedes quizá estuvieron, gracias a la Brigada para Leer en Libertad, que encabeza Paloma Sáiz y el compañero Paco Ignacio Taibo II, pues se regalaron 2000 libros, compañeros. Y ahí Paco Ignacio decía, pues claro, Peña Nieto regala cubetas, y nosotros pues, tenemos que salir a regalar libros, porque esa va a ser la diferencia y ese va a ser un factor que nos va a permitir ganar esta batalla. Ley de seguro de desempleo. Lo mismo que se hace en el Distrito Federal lo tenemos que hacer en todo el país, y eso también la gente nos lo pedía muchísimo, porque en el DF se tiene que ampliar y consolidar, pero en el país tiene que existir. Si hay dinero para otras tonterías, tiene que alcanzar para la gente que, teniendo profesión, oficio y además voluntad, tenga la posibilidad de este seguro del desempleo para que por lo menos tenga tiempo de sobrevivir en esos momentos amargos de la vida en que las puertas se cierran y el Estado tiene que estar ahí para ayudar, para promover a esta gente a conseguir ese espacio laboral que le permita vivir dignamente. Ley Federal de Pensión Universal a adultos mayores. Aquí tenemos compañeras y compañeros que trabajan con adultos mayores, nuestro reconocimiento, nuestro cariño. La verdad es que son una fuente de inspiración y a veces hasta de ejemplo, ¿no? Ya quisiéramos luego ver a muchos treintañeros con la energía de nuestros adultos mayores, y la verdad es que ese programa se tiene que hacer a nivel nacional y ya probó también su éxito y lo vamos a impulsar. Ahí no hablo más porque eso ya sabemos qué significa y lo tenemos en el Distrito Federal y hay que seguirlo defendiendo. Tengo una cantidad de datos impresionantes sobre madres solteras, jefas de familia. El dato es espeluznante. Es decir, hay veces que la mujer está casada pero el marido no trabaja, no encuentra trabajo. Y el soporte de la economía familiar está en ellas. Imagínense que esté el soporte de la economía familiar en las mujeres en una sociedad machista que las discrimina y en el norte hasta las asesinan. Bueno, y en el Estado de México también. Imagínense lo difícil de su circunstancia. Tiene que haber una política agresiva en beneficio de estas mujeres que son cabeza de familia. Y ahí me quedo porque había mucho que decir, pero creo que está claro lo que les estoy planteando. Tenemos un problema serio de violencia en todo el país. Más bien parece un proceso de depuración. Hay libros, hay estudios que señalan que hay una idea fascista de limpieza social a través de esta guerra estúpida de Calderón. Yo así lo creo. Y sin embargo, en esta guerra que nadie pidió, las principales víctimas han sido los activistas de derechos humanos y particularmente los periodistas, que no tienen, olvídense de las garantías laborales, ya eso es como soñar, ¿no? Están como esclavizados allá en medio. Tenemos que luchar para que el periodista tenga un seguro de vida, tenga atención psicológica. Me decía una amiga de una periodista que en Ciudad Juárez en un día reporta 24 asesinatos. Y reflexionaba la compañera, ¿cómo llega a su casa una persona que lleva el reporte de tal violencia y de tal problemática? Entonces tenemos que ver la forma de garantizar la seguridad social en general, su seguridad física, su integridad física, y abordar este tema ampliándolo a los activistas y luchadores sociales y defensores de los derechos humanos. Tenemos que pensar en ellos porque
cada mes atrapan a un narco, pero cada mes matan como a 10, 20 activistas que dan la cara a veces por muchos de nosotros y que están en el fuego cruzado de esta guerra estúpida. Tenemos que hacer algo y es un tema que vamos a plantear también en la Cámara. Bueno, compañeras y compañeros, son los temas donde me siento muy comprometido. El tema deportivo, un saludo a mi maestro, a mis compañeros. El tema de los juegos deportivos populares se tienen que extender en todo el país. No nada más es un problema deportivo, es un asunto de hacer cosas con la juventud. La problemática la tenemos bien entendida. Vamos a hacer una gira con los compañeros. Aquí está el coordinador, ya se le mencionó hace rato, le agradezco muchísimo. A mi maestro también, mil gracias, porque tenemos que extender esta experiencia exitosa en todo el país. Yo aprendí en el Instituto del Deporte del Distrito Federal que no habría deportistas de alto rendimiento sin el concurso de dos factores fundamentales: los padres de familia, los padres y madres de familia, la familia pues en general, y las asociaciones deportivas. También aquí quiero hacer un reconocimiento a las asociaciones deportivas que hacen posible y que han dado también una lucha de carácter político para evitar la privatización de los deportivos públicos en el Distrito Federal. Yo le doy un aplauso a los compañeros de los Juegos Deportivos Populares, a las asociaciones deportivas del Distrito Federal, porque han sido un ejemplo de lucha, de resistencia a veces contra gobiernos locales del Distrito Federal que de pronto se nos confunden y que no entienden que los espacios públicos tienen que ser abiertos y para toda la gente. Ese es un tema en el que también vamos a participar con mucha información y seguramente con mucha participación y aportaciones de los protagonistas, que son los deportistas, las familias y por supuesto ustedes que encabezan proyectos tan ejemplares y que a nosotros nos causan no nada más admiración. Hay historias que nos conmueven, Pepe, y que seguramente ahí estaremos en Guerrero, en Oaxaca, en Tijuana, en Ciudad Juárez, con esos niños, con esos jóvenes que están esperando una respuesta de nosotros. Felicidades a toda la comunidad deportiva presente. Muchas gracias por lo que han hecho por nosotros. Quiero terminar también con un reconocimiento, compañeras y compañeros, al movimiento urbano popular, en particular a la Unión Popular Benita Galeana, que ha hecho posible un reclamo, a veces incluso a pesar de los gobiernos, que es el derecho a la vivienda. Es el derecho a la vivienda digna, de calidad y accesible. Y como diría mi amiga Mari Carmen de Lara, cineasta, chingado, pues si no estamos pidiendo un viaje a la luna, estamos pidiendo una vivienda. Tenemos derecho a seguir viviendo aquí en el Distrito Federal. No vamos a permitir que nos expulsen a otros estados, porque es una manera de elitizar también un derecho, de mercantilizar un derecho, y nosotros no nos vamos a dejar. Y que me escuchen mis amigos de la Benita, porque vamos a triunfar en ese movimiento, vamos a lograr los objetivos como siempre lo hemos hecho. Bienvenidos, compañeras y compañeros. Nos vemos mañana con Andrés Manuel, 11 de la mañana. Nos vemos a las 11 de la mañana, todos con Andrés Manuel en el Zócalo. Muchas gracias, compañeros. La lucha apenas empieza. Muchas gracias.